Hola a todos los que nos escuchan hoy. Pónganse cómodos. La historia de hoy no es una cualquiera. Es un relato que nos toca el alma profundamente. Una verdad que duele en el pecho. Hoy quiero plantearles una pregunta que quizás les quite el sueño esta noche. Una paradoja cruel de esta existencia que parece no tener sentido alguno. ¿Qué pasa cuando las mismas manos que tú alimentaste y cuidaste con tanto esmero son las que de pronto te empujan al vacío? Piénsenlo por un segundo. ¿Qué sucede cuando tu propia sangre, esa por la que habrías dado la vida entera sin dudarlo, decide que ya no sirves para nada, que ya no tienes lugar en la casa que tú misma levantaste ladrillo a ladrillo con el sudor de tu frente? Es una realidad amarga que nadie quiere enfrentar jamás. Muchos de nosotros crecemos creyendo firmemente en el valor sagrado e inquebrantable de la familia. Nos enseñan desde que somos muy pequeños que el hogar es ese refugio seguro frente a las terribles tormentas del mundo exterior, que los lazos familiares son fuertes y duran para siempre en cualquier circunstancia. Pero la vida no siempre es justa. A veces, el verdadero huracán no viene de afuera, no viene de la calle ni de los extraños. Viene de adentro, de los que se sientan a tu misma mesa a compartir el pan todos los días, de quienes conocen tus mayores debilidades y saben exactamente cómo golpear para hacer el daño más terrible posible. Triste, injusto, desgarrador. Ustedes traten de ponerse en esa situación por un solo momento. Imaginen que lo pierden absolutamente todo en un abrir y cerrar de ojos, no por una gran catástrofe natural, no por una mala inversión financiera, sino por la traición fría y calculada de su propia familia. Esa traición es la que corta más profundo. Esa es la herida que nunca termina de sangrar y te deja marcado de por vida. Esta es la historia de Rosa. Una mujer trabajadora como cualquier otra madre o abuela que puedan conocer en su propio vecindario. Una mujer de rostro marcado por las profundas arrugas que solo dejan los años de sacrificio constante, de madrugadas frías y de amor incondicional entregado a manos llenas. Rosa no pedía grandes lujos de la vida. Ella solo quería paz y tranquilidad en sus últimos años de existencia terrenal. Pero el destino, cruel y caprichoso, le tenía preparado un golpe brutal que la dejaría sin aliento. A Rosa la echaron a la calle. Así de simple, así de frío. Una noche cualquiera, tras una vida entera dedicada exclusivamente al bienestar de los suyos, se encontró de frente con una puerta de madera cerrada herméticamente en su cara. La dejaron en la acera, sin recursos económicos, sin una sola mano amiga que la sostuviera para no caer al suelo. Sus propios familiares pensaban que ella no tenía a dónde ir. Creían ciegamente que, al quitarle el techo que la cobijaba, le habían quitado también la dignidad y todas las ganas de seguir viviendo. Pero qué equivocados estaban. Qué ciegos y arrogantes fueron al no ver la inmensa fuerza que se esconde en un corazón que, aunque roto en 1000 pedazos, todavía se niega rotundamente a dejar de latir. Y el día que más miedo le daba a Rosa, ese maldito día en que se vio completamente sola y desamparada frente a la casa que ella misma construyó con tanto esfuerzo, también fue el inicio de algo muchísimo más grande, algo que absolutamente nadie vio venir. Quienes la expulsaron con tanta crueldad estaban seguros de su victoria definitiva. Se frotaban las manos con ambición, pensando que la anciana se desvanecería rápidamente en el triste olvido de las calles solitarias. Y la propia Rosa también lo creyó por un instante oscuro y aterrador. Se sintió pequeña, desechable, inútil ante los ojos del mundo entero. Sin embargo, hay un viejo y sabio dicho que afirma que cuando se cierra una puerta de golpe, el universo entero conspira en secreto para abrir una ventana de esperanza. Aunque, para ser totalmente honestos, en el caso de nuestra protagonista, no fue una ventana lo que se abrió. Fue un portal inmenso y directo hacia un pasado lejano que ella creía completamente muerto y enterrado. Amigos míos, la vida tiene un sentido del humor muy oscuro la mayor parte del tiempo. Justo cuando crees con total certeza que has tocado el fondo más hondo del pozo, cuando la desesperación te abraza tan fuerte que te corta por completo la respiración, ocurre lo verdaderamente impensable. Y la dolorosa historia de Rosa nos enseña exactamente eso paso a paso.
¿Cuántos de ustedes han sentido que el peso del mundo entero se les viene encima y que no hay salida lógica ni posible? ¿Cuántos han llorado en el más absoluto silencio en medio de la noche, sintiendo que a nadie en este inmenso planeta le importa realmente su triste existencia? Rosa pasó por ese infierno terrenal en carne propia. Cada lágrima salada que derramó en el pavimento helado de esa calle llevaba consigo el peso asfixiante de décadas enteras de recuerdos acumulados. Recuerdos de cumpleaños felices, de cenas navideñas cálidas, de risas inocentes que alguna vez resonaron con mucha alegría en esas mismas paredes que ahora le daban la espalda con tanta indiferencia. Era un dolor físico insoportable, un dolor constante que te quema lentamente por dentro y te deja convertido en simples cenizas. Todo se había esfumado en el aire, de un plumazo, perdido para siempre. Pero como les decía al principio, esta cruda narración no termina de forma trágica en esa acera fría y solitaria. Porque justo en el preciso momento de mayor y más profunda oscuridad, cuando Rosa ya no tenía fuerzas ni siquiera para levantar su mirada cansada del suelo sucio, apareció una sombra misteriosa en el horizonte. Una figura caminó lentamente hacia ella bajo la luz parpadeante de las farolas nocturnas. Alguien a quien ella no había visto en más de 40 largos y agónicos años. 4 décadas enteras de separación dolorosa y de un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo afilado. 40 años repletos de innumerables preguntas sin respuesta que habían estado celosamente guardadas bajo llave en lo más profundo de su alma herida. ¿Quién era esa persona que emergía misteriosamente de la nada absoluta? ¿Por qué extraño motivo apareció exactamente en el preciso instante en que su propia carne y sangre la había desechado sin piedad como a un trasto viejo? A veces, las personas que creíamos que nos habían olvidado para siempre son las únicas que recuerdan con total claridad nuestro verdadero valor humano. Y el tremendo impacto emocional de este inesperado reencuentro cambiaría todas las reglas del juego de una manera que los avariciosos familiares de Rosa jamás habrían podido imaginar en toda su vida. Hoy vamos a recorrer paso a paso y con sumo detenimiento este difícil viaje de dolor agudo, de traición familiar imperdonable, pero también de una redención tan inesperada como verdaderamente milagrosa. Quiero pedirles de todo corazón que me acompañen a lo largo de esta narración inmersiva. Escuchen cada pequeño detalle con extrema atención, porque estoy completamente seguro de que muchos de ustedes encontrarán claros reflejos de sus propias luchas diarias en la incansable batalla de Rosa por sobrevivir. Vamos a desentrañar juntos cómo una simple discusión familiar por motivos absurdos puede escalar rápidamente y destruir una vida entera en cuestión de pocos minutos fatales. Intentaremos comprender de qué manera es humanamente posible que el amor puro se transforme gradualmente en un resentimiento sumamente tóxico, y la gratitud sincera se convierta en una avaricia ciega y desmedida. Prepárense mentalmente para escuchar una historia real que les helará la sangre en las venas, pero que al mismo tiempo les encenderá una hermosa llama de esperanza incombustible. Porque el impredecible destino tiene sus misteriosas y perfectas maneras de hacer justicia divina. Y a veces, esa justicia poética llega de la mano firme de fantasmas del pasado que regresan del olvido infinito para saldar viejas cuentas pendientes. Esta es la crónica detallada de una caída libre y vertiginosa hacia el abismo negro, y de un rescate milagroso que desafía por completo toda lógica. Acompáñenme a descubrir la cruda verdad. Para entender verdaderamente la magnitud de esta tragedia, necesitamos retroceder en el tiempo. Necesitamos caminar por los pasillos de esa casa y sentir el calor de sus paredes. Rosa no llegó a ese lugar por arte de magia. Esa casa, de fachada humilde pero impecablemente limpia, con sus macetas de geranios rojos adornando las ventanas y el olor constante a comida casera, era el resumen exacto de toda su existencia. Cada ladrillo de esa vivienda tenía nombre y apellido. Cada losa del suelo había sido pagada con horas de sueño perdido, con dolores de espalda insoportables y con las manos agrietadas por el trabajo duro. Hablamos de una mujer que se levantaba todos los días a las 4 de la madrugada, mucho antes de que el sol asomara por el horizonte. Preparaba el desayuno en total silencio para no despertar a nadie.
dejaba la ropa planchada sobre las sillas y salía a enfrentarse a un mundo hostil para ganar el pan de su familia. Saben lo que es privarse de todo por el amor hacia sus hijos. Saben lo que significa caminar con los zapatos gastados y rotos bajo la lluvia inclemente solo para que ellos puedan estrenar zapatillas nuevas en la escuela. Rosa lo sabía en carne propia. Durante años y años interminables, ella no se compró ni un solo vestido nuevo. No conoció lo que era tomarse unas vacaciones de descanso o salir a cenar fuera de casa para celebrar su cumpleaños. Todo, absolutamente todo el dinero que ella ganaba limpiando inmensas casas ajenas y cosiendo ropa a medida hasta altas horas de la madrugada, iba destinado a un único y sagrado propósito vital: el bienestar intocable de sus hijos y la construcción lenta y constante de ese anhelado hogar seguro. Ella quería levantar una fortaleza de ladrillo que fuera completamente impenetrable para que a su gran familia nunca jamás le faltara un techo firme, bajo el cual cobijarse en las oscuras noches de tormenta invernal. Quería que tuvieran el futuro brillante y lleno de inmensas oportunidades que a ella siempre le fue negado por la dura pobreza extrema de su propia infancia en el campo. Y así, con una tenacidad verdaderamente sobrehumana, fue levantando lentamente las pesadas y sólidas paredes de su gran templo personal. Si ustedes hubieran entrado en esa casa en sus mejores años de máximo esplendor, habrían sentido de manera inmediata la abrumadora presencia del amor maternal en cada esquina. En el inmenso patio trasero había un viejo y hermoso árbol de naranjas que la misma Rosa plantó con sus propias manos el preciso día que su primer hijo dio sus primeros pasos tambaleantes. Ese hermoso árbol creció fuerte y robusto, dando una sombra fresca muy agradable en los veranos abrasadores y unas frutas sumamente dulces en los fríos inviernos. Era el símbolo vivo e indiscutible de su enorme paciencia infinita. En la cálida sala de estar, sobre una antigua estantería de madera oscura, que ella misma pulió y barnizó con extremo cuidado, descansaban docenas de viejas fotografías enmarcadas en plata, fiestas de graduaciones escolares, hermosas primeras comuniones en la pequeña iglesia del barrio, emocionantes bodas de oro y bautizos familiares muy emotivos, llenos de incontables lágrimas de alegría. Todo en ese luminoso y cálido lugar respiraba sin cesar el nombre de la querida Rosa. Pero la vida humana tiene una forma muy extraña e impredecible de cobrar sus deudas emocionales acumuladas en silencio. Nosotros, como seres mortales, construimos grandes refugios de fuerte ladrillo y cemento sólido, pensando erróneamente que son totalmente indestructibles frente a las tempestades. Creemos inocentemente que las paredes muy gruesas pueden mantener alejados para siempre a todos los monstruos espantosos del mundo exterior. Pónganse en los desgastados y cansados zapatos de Rosa por un pequeño momento de empatía profunda hacia su doloroso sufrimiento callado. Imaginen el hecho de llegar a la frágil vejez de la vida, mirar a su alrededor con la vista cansada por los años, ver la casa totalmente terminada, los hijos ya adultos y bien formados, y sentir esa inmensa, profunda y reconfortante satisfacción del deber cumplido tras tantas agotadoras luchas diarias. Es el preciso y mágico momento en el que uno dice internamente: por fin puedo descansar el cuerpo en completa y absoluta paz espiritual. Un sueño verdaderamente simple en esencia, un anhelo sumamente justo frente a los ojos de Dios, completamente merecido después de todo lo entregado y sufrido. Sin embargo, el peligro más brutal y letal en la existencia humana no siempre hace un ruido fuerte al acercarse sigilosamente por la espalda vulnerable de la víctima. A veces avanza de puntillas lentas, en un completo y aterrador silencio sepulcral que hiela la sangre y paraliza el alma entera, escondido de manera muy hábil y cobarde detrás de fingidas y cálidas sonrisas engañosas, en medio de palabras aparentemente hermosas, pero totalmente vacías en el fondo oscuro de su falso significado. Mientras Rosa invertía cada latido acelerado de su viejo y cansado corazón bondadoso en hacer de esa enorme casa de 2 pisos un verdadero palacio terrenal inexpugnable para el gran confort diario y la seguridad permanente de toda su familia extensa, no se daba cuenta en absoluto de que estaba regando y alimentando sin querer algo muy oscuro, peligroso y perverso en el interior enfermo de las mentes calculadoras de sus propios hijos. Triste, cruel, totalmente inhumano.
Ella permanecía sorda y ajena ante los rápidos susurros calculadores que recorrían los pasillos de la casa durante las madrugadas. Ciega, confiada, entregada, Rosa seguía horneando pan dulce cada domingo y preparando sopa caliente en las noches frías, ignorando por completo que bajo su amado techo se estaba gestando el plan más despiadado que cualquiera pudiera imaginar. La misma casa que fue durante tantos años el único testigo mudo de su amor incondicional, estaba a muy escasos y tristes pasos de convertirse abruptamente en la peor prisión fría y sombría de sus lágrimas más amargas. Y la noble Rosa, con sus manos cansadas por el constante trabajo físico y su cabello cubierto por una espesa capa de canas debido al incesante estrés, caminaba directamente hacia un oscuro abismo, sin sospechar absolutamente nada de lo que el implacable destino inminente le tenía preparado de manera tan letal. Limpio, frío, inexplicable. Para el mundo exterior, la vida de Rosa parecía un verdadero cuento de hadas, con un final feliz asegurado. Los vecinos de la cuadra siempre la miraban con un profundo respeto y admiración cuando ella caminaba hacia la parroquia todos los domingos por la mañana. Iba rodeada por sus hijos perfectamente peinados y vestidos con sus mejores ropas domingueras, compradas con muchísimo sacrificio oculto. Era la imagen exacta de la decencia y de la moralidad intachable que toda la comunidad aplaudía de pie sin dudarlo. Una familia modelo que nunca daba de qué hablar y que siempre tenía una sonrisa amable para regalar a cualquier persona que se cruzara en su camino. Qué maravilla de familia pensaban todos al verlos pasar con tanta gracia y aparente unidad inquebrantable. Pero las apariencias engañan de una forma verdaderamente espantosa en esta vida tan llena de sombras ocultas. El espejismo de la paz perfecta es la mentira más peligrosa que el ser humano puede inventar para protegerse del dolor insoportable que desgarra el alma. Y detrás de la gruesa puerta de madera de esa casa tan admirada por todos se escondía un infierno terrenal permanente que la pobre Rosa soportó en el más absoluto silencio durante muchísimos años de amargura constante. Silencio, miedo, dolor. Todo eso formaba parte integral e inseparable de su rutina diaria más íntima, porque el hombre alto con el que Rosa se había casado en su tierna juventud no era en absoluto el esposo ejemplar y amoroso que la gente imaginaba ver. Lejos de las miradas curiosas del barrio, aquel hombre se transformaba rápidamente en un ser completamente irreconocible, cruel y sin una sola gota de piedad. La violencia intrafamiliar es un monstruo silencioso y despiadado que devora el alma a pedazos muy pequeños cada noche, y a nuestra querida Rosa le tocó convivir frente a frente con ese demonio bajo su propio techo. Durante décadas, ella tuvo que aprender a disimular los horribles moretones en su rostro, utilizando capas de maquillaje barato, comprado a escondidas antes de salir a hacer las rutinarias compras del mercado local. Las largas noches de los fríos fines de semana eran verdaderas pesadillas interminables, llenas de gritos ahogados en la oscuridad y llantos reprimidos con fuerza contra la almohada para no despertar a los niños que dormían plácidamente al lado. Rosa aguantaba todos los duros golpes físicos y las terribles humillaciones verbales constantes con una fortaleza interior que desafiaba por completo toda lógica. Aguantó, cayó, sufrió. Todo por mantener completamente intacta esa sagrada estructura familiar que la dura sociedad le había enseñado a venerar ciegamente. Ustedes traten de ponerse en esa terrible situación por un solo momento de sincera empatía. Imaginen el terror paralizante de escuchar el sonido de las llaves girando lentamente en la cerradura a altas horas de la madrugada, sabiendo con total certeza que la persona que entra por esa puerta viene cargada de una ira incontrolable. ¿Qué harían ustedes si estuvieran atrapados sin salida en una jaula de oro y ladrillos, de la que no pueden escapar de ninguna forma, porque simplemente no tienen a dónde ir y porque tienen pequeñas bocas inocentes que alimentar diariamente? Rosa tomó la decisión más dura de su existencia y decidió tragarse su propio orgullo pisoteado y su dignidad destrozada. Ella pensaba firmemente en su corazón que su inmenso sacrificio personal sería la única garantía de un futuro sumamente brillante para sus hijos. Creía fielmente que al absorber todos los golpes crueles de la vida como un escudo humano valiente, sus pequeños tesoros crecerían sanos, fuertes y llenos de gratitud eterna hacia la madre que les había entregado todo a cambio de nada material.
Pero la vida real no es nunca como uno la sueña, envuelto en lágrimas en las oscuras noches de desesperación absoluta. Y las complicadas matemáticas del amor humano no siempre suman resultados exactos ni justos para los corazones bondadosos. Quienes crecen rodeados de tanta violencia oculta y de una frialdad calculada desde la cuna, no siempre desarrollan de forma natural una empatía genuina hacia la víctima silenciosa de la historia. A veces, sin darse cuenta, absorben toda la extrema toxicidad del ambiente hogareño y la transforman letalmente en un egoísmo feroz. Los hijos de Rosa tristemente no aprendieron jamás a valorar las inmensas lágrimas derramadas por su madre en la total oscuridad de su cuarto solitario. En lugar de sentir un profundo agradecimiento hacia la valiente mujer que se interpuso constantemente entre sus frágiles cuerpos y la brutalidad irracional de un padre abusivo, comenzaron a ver la enorme sumisión de Rosa como una debilidad imperdonable. Empezaron a perderle el respeto fundamental paso a paso y día a día. El desprecio silencioso se fue instalando lentamente en las entrañas mismas de esa enorme casa, camuflado a la perfección bajo falsas muestras de afecto superficial. Con el paso inexorable de los pesados años, el inmenso tormento físico y mental de Rosa llegó a un abrupto final cuando su violento esposo falleció repentinamente a causa de una grave enfermedad fulminante. La oscura muerte trajo consigo de manera inmediata un extraño silencio sepulcral a la casa de 2 pisos, que antes solía retumbar con gritos furiosos. Pero para la exhausta Rosa esa rápida y definitiva partida representó sin ninguna duda la tan anhelada y postergada liberación total de su horrendo calvario personal. Por fin, libertad, paz. Respiró hondo y profundo, llenando sus pulmones de aire puro por primera vez en más de 30 años de opresión asfixiante. Ella miró a su alrededor y vio que sus adorados hijos ya eran adultos independientes. La casa era completamente suya y ya no había absolutamente nadie en el mundo que le levantara la mano pesada. Rosa creyó sinceramente tocar el cielo azul con sus manos al sentir que había alcanzado la gloriosa cima de su doloroso viaje terrenal. Caminó a paso lento hacia el exterior de la vivienda y se sentó plácidamente en su vieja mecedora de madera. Esbozó una enorme sonrisa de profunda tranquilidad espiritual. Todo el inmenso dolor acumulado pacientemente durante décadas enteras de maltrato cruel parecía haber valido totalmente la pena frente a esta hermosa recompensa de paz absoluta. Este era por fin su anhelado sueño dorado hecho una realidad palpable. Era el pico más alto y majestuoso de su añorada tranquilidad emocional, donde ella creía firmemente que nada ni absolutamente nadie podría hacerle daño físico o moral nunca más. Y el terrible día que más miedo le daba a Rosa había quedado muy atrás, sepultado para siempre, en las sombras del pasado distante. Pero ¿quién iba a imaginar siquiera por un pequeñísimo instante de lucidez mental que esa inmensa y falsa sensación de extrema seguridad era solamente el siniestro preludio oscuro de la tormenta más destructiva de todas las épocas? ¿Quién iba a sospechar que ese hermoso momento de máxima paz interior era simplemente la inmensa montaña, desde la cual el implacable destino cruel la empujaría violentamente al abismo más negro, profundo y aterrador humanamente posible? El golpe mortal ya estaba fríamente preparado en las densas sombras de la infinita codicia humana. Trágico, devastador, inevitable. La paz es un estado muy frágil en el corazón humano. Cuando uno se relaja y baja la guardia creyendo que lo peor ya pasó, es precisamente cuando el destino prepara su golpe más certero y devastador. Todo comenzó una tarde de otoño aparentemente normal. Rosa estaba en la cocina preparando sopa caliente cuando su hijo mayor entró con un fajo de papeles en la mano derecha. Venía acompañado por su hermana menor, y ambos traían unas sonrisas extrañamente amables dibujadas en sus rostros pálidos. Hacía muchísimo tiempo que ellos no la miraban con tanta dulzura fingida, y eso debió haber sido la primera gran señal de alarma. Pero ¿qué madre en este inmenso planeta desconfía del cariño repentino de sus propios hijos? ¿Qué mujer, que ha dado su vida entera por ellos, podría imaginar siquiera que detrás de esos afectuosos besos en la mejilla se escondía el veneno más letal de todos? Rosa se secó las manos en su viejo delantal y los miró con una inmensa ternura. Creyó ciegamente que la familia por fin estaba sanando las viejas heridas del pasado oscuro. Se sentaron alrededor de la mesa redonda del comedor.
El hijo mayor sacó un bolígrafo de tinta negra y lo puso sobre los documentos legales perfectamente ordenados. Le explicó a su madre con una voz muy calmada y persuasiva que aquellos aburridos trámites burocráticos eran absolutamente necesarios para proteger el patrimonio familiar de los altísimos impuestos del gobierno. Le dijeron que era un simple cambio de titularidad por motivos de seguridad financiera ante una inminente y terrible crisis económica que afectaba al país entero. Usaron palabras técnicas muy complicadas que Rosa no lograba comprender en lo absoluto. Fideicomiso patrimonial, usufructo legal, traspaso de bienes raíces. Todo sonaba tan profesional, tan complejo y urgente, que ella no tuvo ni un solo segundo de duda lógica en su mente cansada por los años. Ustedes traten de ponerse en esa misma silla por un momento de sincera reflexión. Si su hijo amado les dice, mirándolos fijamente a los ojos, que firmen un papel para proteger el sagrado techo que los cobija a ustedes, ¿qué harían en esa situación tan confusa? Ella tomó el bolígrafo con sus manos muy temblorosas y plasmó su firma en cada una de las líneas punteadas que le indicaban de manera insistente. Rápido, sencillo, letal. Con un simple trazo de tinta azul sobre el papel, Rosa acababa de regalar absolutamente todo su inmenso sacrificio físico de 4 largas décadas de incesante sudor y lágrimas amargas. Ella no lo sabía en ese preciso instante, pero acababa de firmar su propia sentencia legal de muerte en vida frente a las personas que más amaba en el universo. Y el día que más miedo le daba a Rosa comenzó a gestarse silenciosamente en las oscuras sombras de la traición más pura e imperdonable. Pero la dolorosa verdad oculta no tardó demasiado tiempo en salir a flote, arrasando salvajemente con todo a su paso. En las siguientes semanas la atmósfera cálida de la casa comenzó a cambiar drásticamente, volviéndose pesada, asfixiante y sumamente hostil para la pobre anciana. Los hijos ya no sonreían al verla pasar lentamente por los pasillos estrechos de la vivienda, que ella misma limpiaba de rodillas todos los santos días sin falta. Empezaron a llegar repentinamente enormes sobres cerrados de color marrón con graves avisos de deudas, acumuladas de múltiples tarjetas de crédito corporativas y notificaciones bancarias muy amenazantes a nombre exclusivo de los nuevos propietarios legales del valioso inmueble familiar. Las facturas vencidas de servicios básicos y los pagarés atrasados se amontonaban rápidamente sobre la mesa como una gigantesca montaña de oscuros problemas insuperables que amenazaba con aplastarla sin piedad en cualquier momento. Debilidad. Y las discusiones subidas de tono comenzaron a resonar con una fuerza aterradora, rebotando de pared a pared como ecos ensordecedores que no la dejaban dormir en paz por las madrugadas gélidas. Los reproches absurdos y las humillantes quejas constantes se convirtieron de pronto en el amargo pan de cada día bajo ese techo que antes era su gran refugio personal y su orgullo máximo. La acusaban injustamente de gastar demasiada agua al bañarse, de consumir excesiva luz eléctrica por las noches y de ser una pesada carga económica insostenible para sus jóvenes y supuestamente atareadas vidas modernas. Pero ¿quién iba a imaginar que el infinito amor maternal se pagaría en esta vida con una moneda tan falsa y oxidada por el egoísmo despiadado de su propia sangre? El desenlace trágico y fatal ocurrió finalmente un viernes por la tarde, cuando el inmenso cielo gris de la ciudad parecía anunciar sin tapujos la tremenda tragedia que estaba a punto de desatarse. Una discusión verbal brutal y completamente desproporcionada estalló de repente en el centro exacto de la sala principal, desestabilizando el orden por completo. Hubo gritos profundamente desgarradores, palabras hirientes llenas de un fuerte veneno mortal, y miradas de soslayo cargadas de un odio tan oscuro que le congelaron la sangre en las venas a la pobre Rosa. Su propio hijo mayor, aquel mismo niño al que ella enseñó a dar sus primeros pasos, sujetándolo fuertemente de sus pequeñas manos hace tantos años, se paró firmemente frente a ella con una postura desafiante y le gritó la frase más dolorosa que un ser humano puede escuchar. Le dijo mirándola desde arriba que esa valiosa casa ya no le pertenecía legalmente bajo ningún concepto, que los papeles estaban debidamente firmados ante un estricto notario público certificado,
y que debía empacar todas sus viejas cosas inmediatamente para largarse lejos de allí para siempre, porque ya tenían firmes y lucrativos planes de vender la enorme propiedad a una gran empresa constructora extranjera. Gélido, brutal, inhumano. El mundo entero dejó de girar sobre su propio eje en ese mismo y dramático instante. Rosa sintió que el piso de cerámica pulida desaparecía por completo bajo sus pies cansados, dejándola caer sin ningún tipo de red de seguridad hacia un gran vacío oscuro y sin fondo aparente que le robaba la respiración. Trató de articular alguna débil palabra en su propia defensa personal, pero su garganta seca no emitía absolutamente ningún sonido inteligible por la inmensa impresión del shock emocional. Frente a sus propios ojos llenos de cálidas lágrimas saladas, comenzó a ver cómo sus queridas e invaluables pertenencias personales eran arrojadas sin ningún tipo de cuidado ni respeto básico dentro de unas sucias y maltrechas cajas de cartón. Sus viejas y atesoradas fotografías familiares, su humilde ropa tejida a mano con tanto amor en las noches de soledad, sus recuerdos más íntimos y sagrados de toda una larga vida de enorme sacrificio. Todo estaba siendo empaquetado de forma violenta y profundamente humillante, como si se tratara de simple basura inservible lista para ser desechada en la calle trasera. Ustedes pueden sentir ese inmenso dolor agudo e insoportable que atraviesa el frágil pecho al presenciar una escena tan desgarradora, fría y sumamente cruel en contra de un ser tan vulnerable. En cuestión de escasos y veloces minutos, que en su aturdida mente parecieron largas e interminables horas de agonía tortuosa, Rosa fue empujada sin contemplaciones hacia la inmensa puerta principal de la vivienda que ella misma había levantado con orgullo desde los cimientos de la tierra húmeda. La arrojaron hacia la fría y dura vereda de cemento gris con una fuerza desmedida y malévola, y tiraron con tremendo desprecio sus pobres maletas rotas a su lado, sin mostrar ni un solo segundo de remordimiento en sus rostros de piedra inexpresivos. El sonido seco y muy pesado de la gran puerta de roble, cerrándose herméticamente a sus adoloridas espaldas, fue el enorme golpe de gracia definitivo que destrozó por completo su alma pura en 1000 pedazos irreparables. La gruesa llave de acero giró ruidosamente en la cerradura, sellando de manera oficial su cruel expulsión permanente del núcleo familiar. La dejaron tirada sin piedad en el medio de la calle sucia, sola, aterrada, vencida. Todo el hermoso imperio de amor por el que había luchado incansablemente se había desvanecido mágicamente como simple humo en el aire helado y cortante de la oscura noche. Dejaron atrás, abandonada a su terrible suerte, a una dulce y bondadosa mujer mayor temblando de un miedo incontrolable en la intemperie de una ciudad indiferente y cruel. Su valiosa vida entera se redujo de manera repentina y brutal a un par de tristes cajas de cartón abandonadas en el sucio y desolado borde de una acera empedrada, iluminada muy escasamente por la mortecina luz de un solitario farol callejero a punto de apagarse para siempre en el más profundo y oscuro olvido. El frío de esa primera noche en la calle no era solamente una cuestión de baja temperatura ambiental típica de la temporada otoñal. Era un frío intenso, cortante e invisible que calaba directamente hasta los huesos y congelaba el alma por completo. Rosa se quedó sentada inmóvil sobre su pequeña maleta rota durante horas frente a esa enorme puerta de roble que alguna vez llamó su hogar sagrado. Pónganse en su lugar por un solo instante de genuina compasión humana. Quien ha dormido toda su vida bajo un techo seguro y cálido no tiene ni la más mínima idea del terror absoluto que se siente cuando el inmenso cielo nocturno se convierte de repente en tu único manto protector contra un mundo exterior, despiadado y hostil. La calle oscura es un monstruo gigante que devora a los débiles sin hacer ruido, y nuestra pobre protagonista estaba siendo arrojada directamente a sus fauces hambrientas. Completamente destrozada, sin escapatoria, abandonada a su suerte. Cada minuto que pasaba en esa acera de cemento gris era una auténtica eternidad de sufrimiento agudo. El cuerpo humano, especialmente cuando ya está agotado por el peso aplastante de la avanzada edad y de tantas décadas de arduo trabajo físico, no está diseñado en absoluto para soportar la extrema dureza del pavimento helado. A Rosa le dolían intensamente las rodillas hinchadas por la terrible humedad del suelo, y sentía fuertes punzadas en su espalda encorvada que le robaban el poco aliento que le quedaba.
Se abrazó fuertemente a sí misma, intentando conservar un mínimo de calor corporal mientras observaba con los ojos llenos de lágrimas cómo las luces de los escasos automóviles iluminaban fugazmente su rostro, surcado por profundas arrugas. Dolor extremo. Nadie se detenía a mirarla en medio de la penumbra. Absolutamente nadie frenaba para preguntar si esa anciana frágil que temblaba junto a unas cajas de cartón necesitaba ayuda urgente. La total indiferencia de la gran ciudad es como un puñal afilado que se clava lentamente en el pecho asustado. Pero el daño físico, por muy espantoso e insoportable que fuera en ese preciso instante de agonía nocturna, no era en lo absoluto la herida más grave que Rosa llevaba consigo en esa vereda solitaria. El verdadero y más profundo dolor, el que realmente la estaba matando por dentro de manera acelerada, era la devastadora traición emocional de su propia sangre. Las dolorosas imágenes de su hijo mayor gritándole en la cara y exigiéndole que abandonara la casa se repetían en bucle dentro de su cabeza aturdida como un eco ensordecedor insoportable. Quería despertar de esa horrible pesadilla interminable y regresar al calor de su humilde cocina. Deseaba con todas sus fuerzas que alguien le dijera que todo era una terrible broma de mal gusto juvenil. Pero la dura realidad frente a ella era innegable y sumamente cruel con su frágil existencia. Todo lo que había construido pacientemente durante 40 largos años se había esfumado por completo en un solo segundo fatal. Un simple papel legal, una firma inocente, la ruina absoluta. Amigos míos, esta dolorosa situación nos obliga a hacer una pausa muy seria y reflexionar profundamente sobre la inmensa fragilidad de la confianza ciega y la avaricia ajena. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias similares donde la codicia desenfrenada destruye por completo los sagrados lazos familiares de una vida entera? Esta es la cruda lección que debemos grabar con fuego en nuestras memorias para no repetir jamás estos horrores cotidianos. La inmensa bondad del corazón nunca debe estar peleada con la sana prudencia frente a la fría y calculadora ley de los hombres terrenales. El amor más inmenso que una madre puede sentir por sus hijos no debe cegarla ante los enormes peligros legales que esconde este mundo moderno tan profundamente materialista. Rosa confió ciegamente en las personas equivocadas simplemente porque compartían su misma sangre, ignorando que en asuntos de grandes sumas de dinero, las lealtades se rompen con una extrema facilidad pasmosa e indignante. Esa es la triste realidad de nuestra sociedad defectuosa, devastador, irreversible, completamente definitivo. A medida que la gélida noche avanzaba pesadamente, el denso frío comenzó a penetrar en los cansados pulmones de Rosa, causándole una fuerte tos seca que la ahogaba por completo en medio de la inmensa soledad callejera. Sus temblorosas manos ya no sentían absolutamente nada. Estaban adormecidas por el impacto de la fuerte escarcha que comenzaba a caer silenciosamente del oscuro cielo nublado. Ese fue el preciso y aterrador instante en el que ella miró hacia el firmamento y se rindió totalmente ante la brutal e injusta vida que le tocó soportar. Ya no quería luchar un solo minuto más contra una corriente tan destructiva. Sintió que su viejo y adolorido corazón latía de una manera peligrosamente lenta, anunciando quizás el tan temido final definitivo de todo su sufrimiento crónico. El fondo del pozo era oscuro, sumamente frío, y estaba completamente desprovisto de cualquier pequeña señal de salvación inmediata o esperanza divina para continuar respirando. Pero el implacable destino no siempre tiene la última palabra cuando el alma de una buena persona clama silenciosamente por una justicia verdadera en medio de la tormenta más agresiva. Y la noche más oscura de toda la eternidad es siempre la que precede directamente a la llegada del alba más milagrosa e inesperada. En ese preciso segundo de desesperación total, cuando los cansados párpados de Rosa empezaban a cerrarse lentamente por culpa del fuerte e inevitable agotamiento físico extremo, un sonido peculiar rompió de repente el lúgubre y denso silencio sepulcral de la inmensa avenida principal vacía. No era el ruido de un motor acelerando, ni la voz de un guardia urbano en medio del frío patrullaje rutinario. Era el sonido inconfundible de unos pasos pausados y muy firmes que caminaban de manera decidida directamente hacia ella sobre el duro concreto. Alguien que no estaba dispuesto a dejarla morir abandonada en esa acera miserable se acercaba rápidamente entre las sombras de la noche helada.
Y ese alguien, oculto todavía por el denso velo de la oscuridad absoluta de la madrugada, traía consigo la llave precisa para abrir la puerta de un pasado distante que Rosa creía completamente enterrado para siempre. La sombra se detuvo justo frente a Rosa, bloqueando por un instante el resplandor mortecino de la farola. No era un extraño. Aunque los años habían surcado su rostro con la misma dureza que a ella, esos ojos seguían manteniendo el brillo de una lealtad inquebrantable. Era Marcos. ¿Marcos? Rosa apenas pudo articular un gemido ahogado, sintiendo cómo su corazón daba un vuelco doloroso y lleno de incredulidad. Habían pasado 40 años. 40 años desde la última vez que sus caminos se cruzaron en aquel pequeño pueblo, donde todo comenzó antes de que la vida la arrastrara hacia un matrimonio lleno de sombras y una maternidad que terminó en esta traición brutal. Él se arrodilló sobre el pavimento frío, ignorando la suciedad, y le tendió una mano cálida que Rosa tomó con la fragilidad de una hoja seca. Él no llegó con promesas vacías, llegó con respuestas. Marcos había guardado durante décadas un documento, una carta enviada desde un bufete de abogados extranjero que el difunto esposo de Rosa había intentado ocultar a toda costa. Era la prueba irrefutable de una herencia legítima, de una propiedad familiar en tierras lejanas que jamás le fue comunicada, y de una serie de maniobras legales que su marido utilizó para aislarla y someterla al control absoluto que ella sufrió toda su vida. Él le explicó, con una voz suave que recordaba los días más felices de su juventud, que siempre supo que llegaría este momento. Siempre supo que tarde o temprano la codicia de sus hijos, esa misma codicia que él pudo observar desde la distancia, protegiendo siempre el nombre de Rosa en silencio, los llevaría a cometer el error definitivo. Y ese error fue expulsarla de la casa sin tener el poder legal completo sobre la titularidad original que ella, por derecho propio, siempre conservó sin saberlo. El reencuentro no fue una escena de película, fue una lección de justicia poética. Marcos no solo le devolvió la esperanza, le devolvió la verdad sobre quién era ella y qué le pertenecía. La luz de la luna pareció iluminar el rostro de Rosa cuando comprendió que su sacrificio no había sido en vano y que la ley, finalmente, estaba de su lado. Sus hijos, que en ese momento celebraban dentro de la casa pensando que habían ganado la partida final, no tenían idea de que al expulsarla habían activado el mecanismo que los dejaría sin nada. La justicia no es una línea recta, pero siempre llega. Rosa se levantó, no con la debilidad de la anciana abandonada, sino con la entereza de quien finalmente conoce su valor. La historia de Rosa no termina en la calle. Termina con la recuperación de su dignidad y el descubrimiento de una verdad que le fue negada durante 40 años de silencio impuesto. Quisiera que hoy se queden con esto. Nunca se sientan pequeños ante la injusticia. Las manos que hoy los empujan al vacío a veces ignoran que ustedes mismos son los dueños de su propia historia. La vida puede ser cruel y la sangre, a veces traiciona, pero la verdad siempre encuentra el camino de regreso. Si esta historia les ha hecho reflexionar sobre la importancia de valorarse, de conocer sus derechos y de nunca permitir que el miedo los mantenga en silencio, les pido que compartan este mensaje. Suscríbanse a nuestro canal para seguir escuchando historias que, como la de Rosa, nos recuerdan que la esperanza es el arma más poderosa frente a la desesperación. Que la paz los acompañe siempre en sus hogares y que nunca les falte el coraje para alzar la voz cuando la verdad está de su lado. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en nuestra próxima historia.